Iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca y Edwin Saladriaga por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo y nuestros auspiciantes. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman. 702-238-4374 y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer. 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Buenas tardes a los dos, buenas tardes Héctor, buenas tardes Edwin. Tema de hoy, guerra híbrida, armas y mentira. Exactamente. Es un término moderno para caracterizar las características que tienen los eventos bélicos en esta etapa, en este momento, donde los elementos que concurren son, por supuesto, la política, las armas y las maneras comunicacionales con que todos los sectores participantes del evento bélico propagandizan su actividad y la justifican. Si se tratara de un organismo vivo, podríamos decir que la política es la cabeza, que las armas son uno de los brazos y que el otro brazo, tan poderoso como este, es el elemento comunicacional. Y ahí es donde entra a justificarse la mitad del titulado de esta alusión. ¿Por qué decimos mentiras? Porque realmente las hay, y de ambas partes. No estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de la OTAN y de Rusia. Voy a dar un ligero ejemplo en cada caso para después darle paso a Edwin para que haga su análisis. La OTAN reiteradamente en este conflicto ha manifestado que no va a intervenir militarmente porque Ucrania no es un miembro de la comunidad europea y de la OTAN. La OTAN es el organismo militar encargado de la defensa de los países que participan en la misma. Lo cual es una de las mentiras a las cuales aludíamos, porque en anteriores conflictos, como el de Bosnia, el de Kosovo, el de Georgia, el de Ucrania, Bosnia y Kosovo. Después hablaremos de Georgia y Ucrania como algo distinto. En eso se intervino, pero ahí no estaba en juego la presencia de Rusia. En cambio sí, en lugares como Georgia y Ucrania, donde la intervención de Rusia fue directa y, oh sorpresa, en ese caso sí no actuaron las fuerzas de la OTAN. ¿Será por temor
a las represalias nucleares, evidentemente las bombas atómicas tienen un poderoso nivel de persuasión. Y por el lado ruso vamos a aportar una de las tantas mentiras que ha volcado Putin, como por ejemplo, como ejemplo mínimo, el hecho de que adjudicó a saboteadores ucranianos el ataque al edificio del conjunto nuclear de Chernobyl, cosa que no es posible creerlo, porque tendríamos entonces que pensar que los ucranianos han decidido suicidarse en masa. Bueno, Edwin, es todo tuyo. Estoy escuchando atentamente el análisis, me parece un análisis correcto. Lo único que hay que obviar es cómo se ha manejado el área comunicacional de lado a lado en el caso de Rusia. En los últimos días hubo una ley que si usted dice una cosa, una mentira para mentira de Putin o del gobierno de este señor, puede tener 15 años de prisión. Tanto es así que las grandes cadenas como NBC, CNN, CBS, Radio Televisión Española, Deutsche Welle, Euronews y algunas otras cadenas han tenido que sacar a sus comunicadores, porque para Putin una mentira o una alteración de la paz es decir que en Ucrania hay guerra y hay invasión. Hay guerra y hay invasión. Es decir, esa es una realidad que estamos viendo en Rusia. Lo otro evidentemente es necesario. Un segundito, Héctor, continúame la posta para agarrar, me está fallando el teléfono. Como hablábamos anteriormente, la situación tan crítica en Ucrania se ha visto muy agravada desde el ángulo humanitario, porque la salida de millones de ucranianos, hasta este momento se habla de un número de 2 millones, y que probablemente siga aumentando en las próximas horas y días, crea un problema a los países que les brindan hospitalidad, porque no es fácil absorber semejante cantidad de refugiados, darles albergue, alimentación, y si se prolongan el conflicto bélico, alguna forma de empleo para que puedan subsistir. O sea que la situación realmente para los ucranianos es grave. A ver si estamos aquí. Le pido un millón de disculpas a los teleoyentes, Héctor, a ti y a todos. Bueno, ya estamos con la señal. Decía que otra de las cosas, fundamentalmente a lo primero que hablábamos, a la mentira, a lo duro que es esta cuestión comunicacional, es que en Rusia no se puede utilizar la palabra invasión o guerra, sino la operación militar especial.
exigencias de Rusia parecen tender a endurecerse a medida que se prolonga el conflicto. En lugar de flexibilizar posiciones para acercar a ambos sectores, siguen obstaculizando la posibilidad de un entendimiento, agregando cada vez exigencias más duras y más difíciles de ser aceptadas por los ucranianos. Evidentemente, atrás de esto hay un intento que desde mi punto de vista lo caracterizaré como una necesidad de Putin de avanzar en la cuestión de la guerra para de alguna manera asegurarse la región en disputa del Donbass y posiblemente unir al Donbass con Ucrania con un corredor terrestre que le permita un libre acceso al océano, con lo cual no me parece que haya un interés de Rusia, hablemos de Putin, no de Rusia, porque no creo que todos los rusos estén en la misma onda, en que las cosas se solucionen pacíficamente. La necesidad para Putin de terminar bélicamente el conflicto me parece que es más importante y es más influyente que la posibilidad de una vía pacífica, porque mantener la dureza de las reclamaciones en las conversaciones y además seguir avanzando con las tropas le puede dar un mejor posicionamiento para lograr ese corredor hacia Crimea que hemos mencionado antes. No, y el asunto, Héctor, que ellos quieren tomar la ciudad de Odessa. ¿Por qué? Porque es el único lado en donde ya le faltaría cerrarlo a Ucrania, porque Odessa está el mar, el océano, el mar Negro. Entonces sería una situación extremadamente crítica para Ucrania, y de ahí en adelante unir a Crimea, como usted lo dice, con la región del Donbass. Estoy totalmente de acuerdo, pero de alguna u otra manera él también lo que busca es que haya un gobierno títere como el que tiene en Bielorrusia, porque es la verdad, el gobierno de Alexander Lukashenko es un gobierno manejado por Moscú. Eso no es nada
A pesar de que se pudiera llegar a un punto donde el cese del fuego fuera una realidad, fuera un hecho, y que se iniciara una serie de conversaciones tendientes a negociar una salida airosa para ambos lados, el daño económico, indudablemente esto beneficiaría el lado humano, porque se evitarían más muertes, pero el daño económico ya está hecho, no solo para Ucrania, no solo para Rusia, sino para todo el mundo. Estamos a las puertas de ver la cara más oscura de la globalización, porque se va a distribuir universalmente los daños colaterales de las medidas económicas. Y esto lo vamos a sufrir en todos los puntos del globo. De esto no se puede escapar, como no se podría escapar de una múltiple radiación nuclear. Así que realmente debemos aprontarnos para esperar una fuerte crisis a nivel mundial, donde indudablemente los más perjudicados van a ser los países con economías más débiles. Y en ese rango están incluidos todos nuestros países de origen hispanoamericano. Sí, más que todos aquellos que realmente son dependientes del crudo y de algunos productos agrícolas. El problema aquí equivale es hasta cuándo va a durar esto, cuál es el tiempo que se va a tomar para que ellos se sienten a una mesa de conversación. Es lo grave. No se preparó, nadie lo iba a saber también. Estos países no se prepararon para un tipo de conflicto como este. La realidad es que tanto cuesta la libertad, como antes lo dijo el presidente Biden, la libertad tiene un costo y tiene que asumirlo. Con respecto a los Estados Unidos, Héctor, aunque en esto están de acuerdo republicanos y demócratas, se está tratando de resolver para que haya 12.000 millones de dólares para Ucrania. Ya comienza a haber críticas y críticas normales. Estamos en un año tremendamente electoral en donde el presidente Biden se está jugando a ambas cámaras. ¿Por qué estamos hablando de este tema si el tema es Ucrania, dirían ustedes? Porque todo deriva a esto, todo deriva qué se va a hacer de aquí hasta noviembre. A Biden le convendría que esto se acabe lo más pronto posible. Al Partido Republicano, voy a hablarlo como político, no como creo que ellos quieren que pase, por si acaso, por si acaso lo hago saber. Políticamente a ellos les gustaría que esto dure un poco más, porque entonces a la hora de llegar la gente siempre tiende a votar en este país por el bolsillo, más que todo la situación inflacionaria, y de ahí en adelante puede ser que el Partido Republicano gane por goleada a dichas cámaras. Pero todo va a depender. En la última encuesta el presidente Biden, tanto en su pronunciamiento el día martes pasado tuvo una enorme aceptación para lo malo que estaban las encuestas, porque no está llevando el conflicto de una manera equivocada. Está tratando de ser mesurado, muy sensato a las circunstancias, porque en el otro lado tenemos una persona que no sabemos realmente emocionalmente cómo se encuentre, cuál será su pensamiento. Nadie sabe realmente, ni los más cercanos, qué es lo que tiene o qué es lo que quiere el señor Vladimir Putin. Y cualquier cosita o cualquier chispa que se diga, cualquier cosa que se haga, puede haber cosas en un futuro que podamos arrepentirnos. Y eso es lo que tienen los mandatarios de
precios son solo una cara de la moneda. No es solamente el precio lo que puede afectar, sino el volumen de gas que no van a recibir. Entonces, va a llegar, lamentablemente, un momento donde los gobiernos de Europa, y no solo de Europa, probablemente también se extienda a otros escenarios, van a tener que recurrir a producir recortes en el suministro de energía para que no se produzca un verdadero desabastecimiento de energía. Con lo cual vamos a tener probablemente cortes en el suministro del gas, cortes en los suministros de electricidad, cortes en restricciones en el suministro del combustible para los vehículos. O sea, es un escenario que no es futurista, está a la vuelta de la esquina y vamos a tener que probablemente convivir con esas condiciones. Y en cuanto a lo que habías manifestado al comienzo, no al comienzo del programa, sino en esta etapa, de que como el presidente Macron de Francia quedó desairado ante el mundo por una promesa incumplida de Vladimir Putin. Y esto me recuerda cómo quedó desairado en la Segunda Guerra Mundial el primer ministro de Inglaterra cuando creyó en las promesas de no invasión que le hizo Hitler. O sea que es imposible creer en las palabras de líderes belicistas. Y ya lo veíamos viniendo, o sea, Vladimir Putin ya había anexado Crimea, ya había parte de Georgia había atacado, él con su ejército bombardeó Alepo y lo había casi destruido en el año 2017. Yo me sonrío cuando líderes como el presidente Trump, y perdón que lo traiga a colación, dijo antes de ayer ante mucho público que si él hubiese estado, Putin no había hecho nada, y parece que la historia le desmiente. El presidente Trump
propongámonos un escenario futuro. Coincidimos ambos en que el objetivo de Putin es derrocar al actual gobierno de Ucrania y poner un sustituto títere de los manejos de Putin. En el caso de que esto ocurriera, ¿qué pasa con las sanciones? Estamos hablando de una situación en que ha cesado la guerra, pero no las consecuencias. ¿Las sanciones se mantendrán o las necesidades económicas de Europa van a prevalecer para levantar las sanciones? El primer escenario que yo veo, Héctor, es que aunque Putin derroque al gobierno de Zelensky, ¿qué animadversión tendrán los ucranianos con respecto al nuevo gobierno? ¿Cómo será la vida en un país en donde sabes tú que en realidad no es tu país? Ese es el primer problema que tiene que resolver quien se siente en esa silla y quien va a tener que buscar salida alternativa. Es decir, van a quedar millones de ucranianos inconformes. Ya ganó la guerra, puso a la persona que tenía que poner, perfecto.
perspectivas todavía muy oscuras en el horizonte, y las próximas horas y los próximos días nos van a ir arrojando todavía más sombras, como ha ocurrido desde el inicio de las actividades bélicas. Héctor, antes de despedir el programa, quiero enviarle un abrazo fuerte, enorme. Hoy día es el Día Internacional de la Mujer y no crean que lo hemos dejado, no lo vamos a dejar pasar, porque es un día de trascendencia.